Bueno, un saludo para todos y un agradecimiento al Centro de Investigaciones Precolombinas por toda esta puesta en vigor del seminario, del coloquio, y por esta invitación y la enorme cantidad de trabajo que han llevado adelante durante estos tiempos. Nuestro tema está vinculado al conjunto de naciones. Se concreta la unión de todas las naciones del mundo cuando se culmina la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad de naciones va a tener su más cercano antecedente en 1942, en el compromiso de todas las naciones de luchar junto a las potencias del eje. El 24 de octubre de 1945 nacen las Naciones Unidas con el propósito de mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y promover el progreso social, mejorar el nivel de vida y promover los derechos humanos. Al año siguiente, el 11 de noviembre, con énfasis en la infancia, van a ser UNICEF. Esta preocupación por el hombre y por su cultura también dirigen la mirada hacia las existencias materiales que marcan un capítulo de su historia. En los años 60 va a dar nacimiento al ICOMOS, un comité que va a tener como objetivo principal conservación de las existencias monumentales y representativas de los pueblos. Este es en un momento cuando la Carta de Atenas de 1931 ya había señalado la importancia de las excavaciones y la conservación de las existencias materiales. Será este documento que mencionamos de la Carta de Atenas la base para la Carta de Venecia, que pondrá énfasis en la creación arquitectónica y su entorno, considerando al conjunto el testimonio histórico. Abarca ciencias, técnicas para la conservación y reúne a la mayor cantidad de disciplinas que contribuyan a su estudio y salvaguarda. En este marco es que a fines de la década del 60 nace en el área del río Nilo el proyecto de la represa de Asuán, que dejaría bajo agua los monumentos nubios, entre ellos el templo que estamos viendo de Abu Simbel. El mundo entero no soportó la pérdida de estos documentos libios, se unieron todos los continentes, enviaron sus equipos técnicos formados por ingenieros, arqueólogos, arquitectos, y esa labor de salvataje, de traslado de los monumentos a un lugar más alto para que la humanidad toda pudiera seguir apreciándolo como lo hacía de los templos más remotos, da nacimiento al concepto de patrimonio de la humanidad, un bien que pertenece al mundo entero, reconocido por todos, con una antigüedad que supera los 3000 años. Surge entonces la necesidad de una ley que reconozca el patrimonio como perteneciente a toda la humanidad. Los estudiosos se reúnen en el marco de UNESCO para diseñar las normas que protejan de manera universal los bienes de la humanidad, normas que adopta UNESCO a partir del 16 de noviembre del año 72, celebrando precisamente este año su centenario. Es muy interesante tomarnos un minuto para ver el símbolo del patrimonio mundial que tenemos a la derecha, representado por ese círculo que está simbolizando la naturaleza y que envuelve la figura geométrica realizada por el hombre en una unión indivisible de patrimonio natural y cultural. Constatando que el patrimonio cultural y natural están cada vez más amenazados, no solo por causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que los agrava con fenómenos de alteración y destrucción aún más temibles.
y considerando, dice la propia Convención del 72, que el deterioro o la desaparición de un bien del patrimonio constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos, y también que la propia Constitución de la UNESCO estipula que la organización debe ayudar a la conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del patrimonio universal, recomendando a los interesados las convenciones que sean necesarias para ese objeto, se va a iniciar la difusión y la vigencia de esta convención. Esta convención ha llevado adelante un proceso. El concepto de patrimonio se ha ido enriqueciendo con el tiempo, se han sumado a los monumentos que hemos mencionado, los sitios arqueológicos, los centros históricos, el concepto de paisaje cultural, la obra conjunta entre el ser humano y la naturaleza, la relación hombre-cultura y el concepto de itinerario cultural al que se le ha sumado de esta manera la escala territorial a los bienes patrimoniales. Bueno, desde la aprobación de esta convención del 72, varios países han expresado la necesidad de, o sea, ya se tenía un instrumento para proteger el patrimonio inmaterial, pero los países decían, queremos sumar a este instrumento un instrumento que proteja precisamente el patrimonio inmaterial. Es en el año 73, un año después de la convención, que Bolivia propone al director general de UNESCO se agregue a la Convención Universal sobre Derechos de Autor un protocolo relativo a la protección del folclore. Y es también Bolivia el primero en elaborar un decreto para la protección de las manifestaciones inmateriales de su cultura, estableciendo de esta forma las bases para conducir el tema a la UNESCO. En la década del 70 surge la discusión entre patrimonio, desarrollo e identidad, lo que dará inicio a legislaciones sobre el patrimonio inmaterial en muchas de las naciones latinoamericanas, como Guatemala, Brasil, Nicaragua, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay. Es de destacar que este último país, Paraguay, reconoce en su legislación la protección de la cultura indígena anterior al nacimiento del Estado. La introducción del término diversidad en 1981 por parte de la biología y la antropología va a provocar profundas consecuencias en América Latina, siendo el referente principal la conferencia que tiene lugar en México en 1982 bajo el famoso lema de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Proclama de esta manera la necesidad de garantizar el respeto al derecho y al ejercicio de las libertades fundamentales de los hombres y los pueblos, así como su derecho a la autodeterminación. Es este el proceso que va a conducir a contemplar el patrimonio inmaterial en el marco de una normativa, la Convención Internacional para proteger el patrimonio inmaterial que está vigente, que vota UNESCO y que comparte con sus estados partes a partir del año 2003. Es precisamente este contexto de la Convención del Patrimonio Mundial y la Convención del Patrimonio Inmaterial del año 2003, que utilizan los estudios de los saberes del mundo amazónico, ya que el Centro de Investigaciones Precolombinas ha focalizado sus estudios en comunidades nativas, especialmente Yaguá, Huitoto y Copán. Estos investigadores han advertido un debilitamiento en la producción. Decíamos al principio que estas investigaciones han llevado décadas
O sea que han podido constatar cómo se ha ido debilitando la producción de la cerámica, especialmente la cerámica Cocama, que es la que estamos viendo, y se abocaron a diseñar caminos para mitigar la situación, siendo este símbolo de identidad una identidad cultural del área. Los últimos 4 años advirtieron un debilitamiento en la producción de la cerámica, que es un símbolo de identidad cultural, frente al envejecimiento y muerte de sus productores, y esta situación descripta condujo al equipo a iniciar acciones para mitigar la situación e impedir su desaparición. Es precisamente en el marco de la Convención del Patrimonio Inmaterial que encuentran el camino para estudiar la manifestación y diseñar su transmisión. Estamos viendo justamente el símbolo de la Convención del Patrimonio Inmaterial bajo cuyo marco que se está utilizando para proteger, evitar la desaparición de esta cerámica Cocama. Es el marco que se ha encontrado para diseñar su transmisión y asegurar la perdurabilidad de este saber industrial. El Cocama es estimado como un arte artesano, un símbolo de identidad nacional muy valorado por la población local, y su pérdida constituiría un vacío para toda la cultura amazónica y para toda la humanidad. Es este el momento, en realidad es este el momento histórico que conduce al Centro de Investigaciones Argentinos-Peruanas y a la Universidad Amazónica a proceder a salvaguardar este patrimonio inmaterial con el fin de asegurar su vigencia, y reúnen para ellos los antecedentes de más de 25 años para elaborar la propuesta de incorporación de la cerámica Cocama a la lista del patrimonio cultural e inmaterial peruano, y a trabajar con autoridades nacionales y la comunidad local el sentido de incorporar la cerámica Cocama a la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto realmente nos sumamos a esta propuesta porque evidentemente encontramos en este camino la solución para que no perdamos jamás esta técnica y estos antecedentes y estudios. Por suerte, todo lo que tracemos de ahora en adelante va a permitir que nosotros podamos conservar esto para siempre y mantengamos y podamos difundir estos testimonios de más de 2 décadas que han reunido estos infatigables investigadores. Gracias a todos por este trabajo que están llevando a cabo y que nos permiten desde distintas partes del mundo a compartir.